Hola a todos, el día de hoy voy a hablar sobre quién fue más peligroso en Europa. Si fue Hitler o si fue Cristiano Ronaldo. Este es un análisis sobre el lenguaje, la memoria y los derechos humanos. Primero quiero definir qué significa ser peligroso. Ser peligroso significa destruir vidas o destruir récords. Hoy quiero explicar por qué en la cultura contemporánea usamos la misma palabra para describir a uno de los dictadores más devastadores en la historia y a un futbolista que domina la UEFA Champions League. Mi objetivo no es compararlos como personas, sino analizar por qué el lenguaje banaliza la historia y oculta los peligros reales. En el siglo XX, la figura de Adolf Hitler representó un peligro literal y devastador para Europa. Su régimen violó sistemáticamente los derechos humanos, eliminó libertades civiles, persiguió identidades y extinguió culturas completas. Llevó al continente una guerra que dejó a millones de víctimas. Fue un peligro que operaba mediante el Estado, la violencia institucional, la propaganda y la eliminación del otro. A partir de este trauma histórico, Europa redefinió los derechos humanos, la dignidad, la igualdad, la libertad y la no discriminación, y también redefinió lo que significa un peligro para la humanidad. Desde la perspectiva de los derechos humanos, llamamos peligro a cualquier fuerza capaz de vulnerar la dignidad humana, destruir derechos o poner en riesgo comunidades enteras. Eso no es un concepto metafórico, sino una realidad histórica que dejó cicatrices profundas en Europa. Pero en el siglo XXI esta palabra se ha vaciado en redes sociales, la prensa deportiva y en la cultura pop. El peligro ahora se usa para describir que algo es emocionante, es impactante, es viral, es un gol, es un meme, es un baile. La palabra que antes señalaba amenazas reales ahora describe entretenimiento. Y en ese contexto aparece Cristiano Ronaldo, quien a muchos llaman el mayor peligro de Europa, pero no en sentido estrictamente deportivo. Su dominio en la Champions League es abrumador y es el máximo goleador histórico. Tiene la mayor cantidad de goles en fases eliminatorias y ha roto récords que prácticamente ningún otro jugador ha alcanzado. En este caso, el peligro es una explosión ofensiva. Trata de hablar de precisión, trata de hablar de capacidad para definir partidos y es una metáfora de competición, no de una amenaza a la vida humana. Esa metáfora de competición no se utiliza como un lenguaje militarizado, alguien letal, alguien es una máquina, alguien que antes describía violencia real y que ahora se ocupa para describir un partido de fútbol. Sin embargo, cuando analizamos Europa desde un contexto actual y buscando la palabra peligro, pues nos encontramos que el peligro que realmente amenaza con vidas hoy no es un delantero rompiendo récords, sino es la violencia de género. Estadísticas muestran que millones de mujeres en Europa enfrentan peligros cotidianos, agresiones, discriminación, desigualdad laboral, violencia doméstica y a diferencia del lenguaje exagerado que usamos para el deporte, este peligro se minimiza o se normaliza. La perspectiva de género permite evidenciar cómo el lenguaje social tribaliza lo espectacular e invisibiliza lo urgente. Existen dos formas de entender el concepto de peligro. La primera postura nos habla que para millones de aficionados, Cristiano es un peligro cultural. Altera emociones, domina narrativas, derrota equipos enteros y su impacto mediático es tan profundo que muchos lo describen como una amenaza para cualquier defensa europea. Pero desde la perspectiva de los derechos humanos, este tipo de peligro es simbólico, ya que el verdadero peligro es el que vulnera libertades, destruye derechos, golpea cuerpos y comunidades. El que vimos en el siglo XX y el que hoy viven mujeres y distintos grupos. Ambas posturas revelan que usamos la misma palabra para hablar de realidades completamente distintas, y ese es el problema. Cuando todo es peligroso, realmente nada es peligroso. La comparación entre Hitler y Cristiano es ridícula, es absurda, pero es absurda a propósito, porque es una herramienta crítica para mostrar cómo el lenguaje popular tribaliza la historia, cómo se ha vuelto algo muy banal, cómo preferimos hablar del peligro de un gol que el peligro de perder nuestros propios derechos humanos. El peligro no siempre está donde ponemos atención, a veces está donde hemos dejado de mirar, y reconocerlo es el primer paso para no repetir la historia.